Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones y estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún robusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos sus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y será cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por tus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en la encrucijada para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que nosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni un resto quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negué poseerán el monte de Esaú, y los de Sebela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín y Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Terafá poseerán las ciudades del Neguev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Oremos. Padre, ahí está tu gloriosa palabra. Padre, este mensaje es un libro que seguramente pero muy pocos creyentes toman el tiempo en leerlo. Ahí está, escondido entre los otros 65 libros de la Biblia, como si fuese una reliquia. Pero es palabra de Jehová. Es palabra del Eterno. Es palabra que vino por el soplo de su espíritu
es palabra y las palabras que Dios habla son espíritu y son vida. Y tú has dicho, Señor, que ninguna de tus palabras será menospreciada. Hay de nosotros, hay de los predicadores que dicen, esto del libro no tiene relevancia, este libro, ¿para qué voy a predicar de esto? Hay de mí también. Si ignoro el significado de cada una de tus palabras, Padre. Por eso queremos dar las gracias, que nos permite ir a través de los 66 libros de la Biblia, uno por uno, Padre. Mirar un cuadro, mirar tu palabra, mirar tu mensaje, espigar lecciones, aplicarla a nuestro corazón. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia, necesito, Señor, la habilidad para poder expresarlo, explicarlo de una manera sencilla, de una manera diáfana. Y tu amada iglesia necesita ser receptores, oidores, que retengan tu palabra, que amen tu palabra, Padre, para que en todas las cosas tu glorioso nombre sea muy exaltado. En el nombre de Jesús, a quien pertenece la gloria. Amén. Ahí está ese libro. El libro de Abdías. Un libro que, como dije, es el libro más corto de todos los libros del Antiguo Testamento, y posiblemente lo comparamos a los otros 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Es un libro relativamente muy corto. Dicho sea de paso que muy poco se conoce de este profeta Abdías. Muy poco se conoce. En la Biblia creo que hay 13 personas con el mismo nombre de Abdías, porque era un nombre como Abdulán que usan los árabes o los musulmanes, que significa siervo de Jehová o adorador de Jehová, significa el nombre de Abdías. Así que era un nombre, yo creo que le cabe el nombre, adorador o servidor de Jehová, ese nombre, ¿verdad? Ahora yo quiero presentar el mensaje para que usted tenga sentido de dirección. Lo que yo quisiera hacer con la ayuda del Señor es, primeramente, hay 3 cosas que hay que ver en el libro, ¿verdad? Primeramente, un poco de trasfondo histórico con relación al libro. Segundo, ¿por qué Dios determina destruir a Edom? Aquí está la profecía donde Dios determina destruir a Edom. Tercero, ¿quién es Edom? ¿Y por qué Dios determina destruirlo? Hay unas cuantas cosas que se ven en el libro, ¿verdad? Uno lo lee, yo sé que lo hemos leído, 21 versículos, y hay mucho, ¿verdad?, signo de interrogación. Lo leo y como dice Pablo, cuando uno lee, entiende lo que lee. Y la palabra dice que nuestro entendimiento tiene que tener fruto, ¿entendemos? Tiene que tener fruto, tenemos nosotros que entender. Primeramente, no sé si usted observó que cuando leímos el libro, el nombre de Saúl se menciona 5 o 6 veces. No sé si lo notaron. Ahí nos da la clave. Nos da la clave para poder entender el libro. Todo comienza con estos dos gemelos. ¿Cuáles son? Esaú y Jacob. Esos mellizos que había desde el mismo vientre, había una batalla. ¿Quién iba a salir primero? ¿Te recuerdan? Allí en Génesis. Y Edom, la palabra Edom significa rojizo. Aparentemente tenía su piel roja, no sabemos, y también tiene que ver, por otra parte, recuerdan el potaje que se comió Esaú, Esaú fue aquel que vendió su primogenitura a su hermano y lo engañó, y hubo desde estando en el mismo vientre de su madre, había esa lucha. Y es interesante que todavía la lucha continúa hasta este tiempo, cuando se escribe, aproximadamente en el año 586 antes de Jesucristo,
Hay diferentes fechas. Pero el asunto es que Edom tiene que ver con los descendientes de Saúl. Y naturalmente Jacob con los descendientes de Judá. Entonces ahí tenemos los descendientes de Esaú. Y lo que acontece es que al transcurrir los siglos, los descendientes de Esaú se ubicaron en una región montañosa, el cual se llama Edom, un lugar bien alto. Básicamente la historia dice que era cualquier ejército que quería atacar a los edomitas era derrotado, porque ellos estaban, usted lo ve ahí, dice, en la hendidura de las peñas. Era literalmente una ciudad que habían cavado dentro de esas cuevas y ahí vivían ellos. Entonces había un lugar, yo estuve mirando una fotografía de arqueólogo, había un lugar muy corto para poder pasar. Es decir que los enemigos desde lejos, ellos podían mirar, desde esa altura, ellos podían mirar a sus enemigos. Y los enemigos no sabían la trampa que les esperaba. Ellos lo estaban acechando. Y cuando ellos harían el primer intento, dice la historia que un puñado de hombres podía derrotar un ejército enorme. ¿Por qué? Porque ellos no podían, ¿cómo? A lo que ellos tratan de escalar para alcanzarlo a ellos, ¿qué usted cree que acontecería? Eran tremendas piedras y lanzas y flechas. Ellos acababan con todo el mundo. Y por esa razón, Edom tenía gran soberbia, porque ese es el pecado de Edom. Entonces aquí tenemos nosotros los descendientes de Saúl, los edomitas, Edom, y tenemos también a sus hermanos que vienen siendo los descendientes de Jacob. Entonces usted sabe que hay un versículo en la Biblia que dice que a mucha gente no le gusta. A mí, muchos años atrás, no me gustaba el versículo, yo no podía entenderlo, y es el que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. El hombre tiene problema con esto, pero el hombre aborrece a Dios y dice que le ama, y el hombre cree que Dios no puede decirle: ¿y por qué tú me aborreces a mí? Ahora, si usted le pregunta a una persona en la calle: mire, señor, usted aborrece a Dios, ¿cómo? Pero todos nosotros, no teníamos a Dios en cuenta, de manera que nosotros aborrecíamos a Dios. Vivíamos como si Dios no existiese. Entonces aquí tenemos nosotros, yo quisiera presentarle esta palabra, ¿verdad? Del pecado el pecado de Edom. ¿Cuál fue el pecado de Edom o de Esaú, los descendientes? Déjame decirle esto antes que me pase por alto. Usted recuerda que una de las cosas que aún en la época de Jesús, Herodes era descendiente de Esaú. Dice que Herodes dice que él quería matar a Jesús. Y dice que Herodes era edomita, que procedía de Edom, que era descendiente de Saúl. ¿Y de quién era descendiente Jesús? De Judá, de Jacob. En otras palabras, usted ve ya aún en el Nuevo Testamento que la pugna, el odio, el aborrecimiento. Y dicho sea de paso, que estamos hablando de dos hermanos, porque Esaú y Jacob eran hermanos del mismo vientre, estuvieron. Y había esa pugna. Entonces encontramos aquí, ¿verdad? Que encontramos nosotros, el libro tiene que ver con la venganza de Dios contra Edom o contra Esaú. Dios se va a vengar por sus pecados. Ahora, ¿cuáles son los pecados? Mira, hermano, nosotros los hombres tienden a poner un pecado mayor que otro. Si usted le pregunta a una persona, ¿cuál es el pecado más horrendo? Uno dice, bueno, el asesinato.
Uno dice, bueno, es robo. Otro dice el otro. Y comienza, cada uno tiene un criterio diferente. Ahora, ¿quién podía pensar que el mismo Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra en Génesis 19, que hizo que lloviese fuego y azufre y destruyó esas ciudades? Y la dice, claro, el pecado, la homosexualidad. ¿Y qué tal de la soberbia? Esto sorprende porque el pecado de los edomitas o de Edom, los descendientes de Esaú, es la soberbia. Dios destruye a los descendientes de Esaú por la soberbia. Mire el versículo 4 del libro donde estamos. ¿Qué dice? Primeramente dice, se ha oído, versículo 1, un pregón. Un pregón es una noticia, un mensaje, un mensajero ha anunciado. ¿Qué se anuncia? ¿Qué se está anunciando? Bueno, que este pequeño pueblo, versículo 2, estará abatido en gran manera. Viene el castigo para esa nación, los edomitas. ¿Cuál fue el pecado? El pecado de los edomitas que anuncia el profeta Abdías. Bueno, fue la soberbia. Mira lo que dice, la soberbia. ¿Ok? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Mira lo que dice. ¿Por qué es que tiene soberbia? Porque cree que nadie le puede alcanzar y que está completamente lejos del castigo, de la soberanía, del poder de Dios para alcanzarle. Y dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, ¿no? Ellos moraban en cuevas, en montes, era impugnable, era completamente, humanamente hablando, era imposible atacar a los descendientes de Saúl. Dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Manténgase ahí en ese libro. Pero yo quiero mostrarle de dónde viene esa soberbia. Porque como siempre digo, hay que buscar la raíz de todas las cosas. Y para ello, yo quiero que usted vea conmigo para que leamos en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 y luego regresaremos allí. Isaías capítulo 14. Mire aquí, Isaías capítulo 14. ¿Cómo dice el versículo 3? De acá, aquí dice en Abdías, la soberbia de tu corazón te has engañado. ¿Tú qué dices en tu corazón? ¿Tú qué dices en tu corazón? Todo está en el corazón, ¿no? Ahora, aquí en Isaías capítulo 14, hay una profecía contra un rey aquí, contra el rey de Babilonia, pero luego usted va a ver que cambia la nota. En el versículo 13 dice, tú que decías, ¿dónde? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y este ser dijo, seré semejante al Altísimo. Aquí está, hermano, la cúspide de la soberbia. Aquí está, yo diría, aquí está el padre de mentira. ¿De dónde viene la soberbia? Bueno, la soberbia viene del corazón de Lucero, el hijo de la mañana, quien es Satanás, quien es el diablo,
quien es la serpiente antigua y el acusador de los hermanos, y el dragón escarlata de Apocalipsis 12 y la serpiente de Génesis 13. Es la misma bestia con un collar diferente, pero el mismo Satanás. Pero mira lo que Dios dice en el versículo 11, ahí mismo dice: descendió al Seol tu soberbia. ¿Lo ves? La soberbia de Esaú, la soberbia de los sodomitas, tiene su origen, tiene su fuente. ¿Y por qué es que el hombre es tan prepotente? ¿Y por qué es que el hombre tiene esa soberbia? Bueno, porque nosotros, dicen las Escrituras, somos por naturaleza hijos de ira, somos hijos de desobediencia. Y dice en el versículo 12 hay una lamentación. Note usted el versículo 12, aquí en Isaías. Aquí se está lamentando: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es un lamento, porque en el principio Dios creó. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios creó en el principio los cielos, primeramente los cielos, y segundo, la tierra. Cuando la Biblia dice cielos, son tres cielos. Usted sabe, cielo. Primer cielo, donde mora Dios en su trono. En esa región, antes de crear lo visible, las galaxias, los planetas, la tierra, el sol, Dios creó seres invisibles. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines, los 24 ancianos delante del trono. Esos son seres invisibles. Se pueden convertir visibles porque son seres poderosos, pero son seres resplandecientes. Y este querubín protector se dice que era el rango más alto que tenía. Y llegó un momento donde le llegó al corazón por la soberbia, y él dice que él quiere ser semejante al Altísimo. Subiré, seré, los 5, ahí usted cuenta 5 yo ahí. En inglés yo lo tengo marcado: I. Y lo último dice: I will be like the Most High. Seré semejante al Altísimo. Esa es la soberbia. Y aquí nadie me saca. Yo soy aquí. Edom dijo: estamos en la roca, estamos en la montaña. Usted recuerda la soberbia. Usted ha oído eso. Ay, ese niño sí tiene soberbia. En mi país usan eso. ¿Qué muchacho que tiene soberbia? Estos muchachos y a veces niños que si quieren un juguetito y se explota y se ponen colorados como un tomate y tiran y rompen y hacen. Pero qué soberbia. Y el padre mirando, a veces hasta se ríe en vez de usar a negrito, la bala de guayabo o algo. Y luego, primeramente es una pequeña serpientita y luego es una víbora. Eso es terrible. Entonces aquí tenemos nosotros que los huevos de Esaú han dado muchas serpientes y están en las hendiduras de la peña. Pero la soberbia de creer que ellos eran que no podían derribarle, pero aquí hubo uno más poderoso que ellos, Satanás, el diablo, y Dios lo cortó. Dice aquí que fue cortado y fue lanzado al Seol. Dios lo dice en el versículo mas tú, versículo 15, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso es Satanás, la serpiente antigua. Ahora, regresando aquí a Abdías, era importante mencionarle esto. Y ustedes pueden también reconocer que en la Biblia hay muchos episodios de personas prepotentes, de gran soberbia. Ustedes recuerdan el libro de Daniel. ¿Ustedes recuerdan a ese rey Nabucodonosor? Que él se pasaba por el palacio y él decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado
para hermosura de mi reino. ¿Y qué dice? Que la palabra estaba en su boca y Dios lo hizo comer hierba como una bestia. Dios lo abatió hasta el polvo. Ahí se cumple el principio. También la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Al altivo mira de lejos. La altivez de corazón tiene grandes represalias para Dios. Ustedes recuerdan también en el Nuevo Testamento aquellas dos personas que fueron a orar al templo. ¿Te recuerdan? Y había uno que se paraba con el cuello muy erguido, levantaba seguramente la mano y decía: te doy gracias, oh Dios, que yo diezmo, que yo ayuno, que yo, y no soy como este miserable que está ahí todo en... Y dice la Biblia, hermano, que ese ser, ese publicano, él no se atrevía ni a alzar su rostro, sino que con su cara abajo decía: sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Un corazón contrito y humillado. La llave al corazón de Dios es la humildad y es la contrición de espíritu. Ningún altivo, sabe que ningún altivo heredará el reino de los cielos. Nosotros estamos heredando el reino de los cielos porque el Señor ha abatido nuestra altivez. Eso no significa que tenemos que luchar con la altivez. Porque de repente, ¿verdad? El indio sale de nosotros con todas las plumas de todos colores y perdemos los estribos y tenemos que estar constantemente pidiéndole a Dios que controle, ¿verdad?, la altivez, porque puede venir. Pero ya Dios trató en la cruz la altivez de su corazón. Entonces, aquí vemos nosotros el pecado del orgullo o de la soberbia. Segundo, en el versículo 7, mira lo que hicieron los edomitas, ¿verdad? ¿Qué acontece? Mire esto, hermano. Babilonia viene y ataca a los judíos, al reino del norte, y ellos están en la hendidura de la peña, nadie lo puede alcanzar. Pero a sus hermanos, que son los descendientes de Jacob, ellos lo aborrecen a sus hermanos. ¿Y sabes lo que ellos hacen? Lo que es una coalición, cuando tú te conviertes en un aliado para ir en contra de tu hermano. ¿Me está entendiendo? Mira lo que dice el versículo 7. Mira el versículo 7. Todos tus aliados, todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazos debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. En otras palabras, ellos se alegraban cuando venía un ejército y atacaban a sus hermanos, los descendientes de Jacob, los edomitas, que son los descendientes de Esaú. Recuerden que estamos hablando aquí de los descendientes de dos hermanos. Son hermanos. Y ahora los edomitas lo que hace es que se une al ejército de Babilonia. Dale duro. Acaba con ellos. Además, les voy a leer este versículo, lo que yo decía, mire. Creo que está en el Salmo 137. Creo que en el Salmo 137. Mira cómo yo decía, hermano. Mira cómo decían cuando ellos lo atacaban. Y a ver, Salmo 137. Mire esto. Mira el versículo 7. Salmo 137. Mira cómo decían ellos. Venían los enemigos de Judá. Los edomitas están en la hendidura de la peña. Ellos están, a nosotros no nos alcanza. Si acabo de decirle que cualquier ejército que intentaba sacarlo, no habían cañón, no habían todo tipo bélico de guerra, no existían como el día de hoy. Era asunto de mano a mano, era con espada, era con lanza, era con flecha. Ellos estaban escondidos, no podían ser alcanzados. Pero sus hermanos que vivían en otra parte de un valle, ellos venían y se aliaban o se unían. Y mira cómo ellos decían. Mira lo que dice aquí. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom
el día de Jerusalén. Que recuerde que cuando decían arrasarla, arrasarla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te hiere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y extrayase tus niños contra la peña. Acaba con ellos, destrúyelo. Esos son los edomitas hablando de la descendencia de Jacob. ¿Me están entendiendo? Había la soberbia. Esto tiene una enseñanza espiritual para uno. Uno no se puede alegrar del infortunio de su hermano. ¿Usted me está entendiendo el punto? Uno no se puede alegrar de que algo mal, aunque uno quizá esté indispuesto hacia alguien. ¿Usted me está entendiendo? Uno puede decir, oh, qué bueno que le pasó. ¿Cómo que va a ser bueno que le pasó eso al hermano? Es tu hermano, es tu prójimo. Yo lo sabía, yo sabía que iba a pasar eso. Y siempre sembrando cizaña, tirando la indirecta, tratando de traer discordia. Es más, dice Proverbio dice que hay 6 cosas que Dios aborrece. ¿Sabe una de ellas? El que siembra discordia entre los hermanos. El último chisme, debe haber el chismoteo, el cuchicucheo por ahí. Indisponer los hermanos, ¿verdad? Indisponer los hermanos. A veces la vecina no está en el edificio. Dice, hay una señora tan chismosa, un hombre tan chismoso, siempre está con el chisme, ¿verdad? Uno tiene que guardarse de eso, porque eso trae discordia. Entonces aquí había esa discordia y los edomitas aborrecían a ellos. Entonces ellos hacen una coalición, se unen a su enemigo. Miren la violencia del versículo 10 aquí en Abdías. Miren el versículo 10, dice aquí, por la injuria a tu hermano, mire, por la injuria a tu hermano Jacob, injuria, el daño que le estaba haciendo, tu odio a tu hermano Jacob. Dice, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. En otras palabras, si a un estudiante bíblico si usted le hacen una pregunta un día en un estudio bíblico y le dice, hermano, ¿por qué razón destruyó Dios a Edom? ¿Verdad? Usted le va a decir, bueno, el hermano Juan nos enseñó, porque está en la Biblia, que Dios destruyó a Edom porque Edom tenía soberbia y aborrecía a su hermano. Esa sería la respuesta. Aborrecer a su hermano. Lo aborrecía y le deseaba lo malo, ¿verdad? Entonces, que Dios guarde nuestro corazón. Y uno nunca desearle, qué bueno que le pasó eso, fue por esto y por eso. No. La Biblia dice que debemos orar aún por lo que nos persigue. Orar por la persona que no está de acuerdo con usted. Orar el uno para con el otro. Es lo que Dios quiere que uno haga. ¿Ok? Violencia. Mire eso, versículo 13. En el versículo 13, ¿cuál es el pecado? Mira, primeramente, orgullo, soberbia. Versículo 4. Segundo, se une a otras naciones y se va contra Jacob o contra Israel. Eso es Edom. Tercero, violencia contra ellos. Cuarto, mira el versículo 13. ¿Qué hace en el versículo 13? Se regocija. Mira lo que hace en el versículo 13. Estos son los edomitas, mira lo que hacen. Dios le dice, mira Edom, ¿tú crees que yo no estoy, tú piensas que yo no estoy observando tu proceder, tu soberbia, tu enemistad contra tu hermano? Dios le dice, número 2, no debiste haber entregado por la puerta de mi pueblo, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. En otras palabras, el día que Nabucodonosor arrasaba contra su hermano, los descendientes de Jacob, el reino del norte. Ellos se regocijaban porque ellos no lo iban a tocar. Le dice, tú no debiste haber hecho eso. Segundo, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento. En otras palabras, viste su mal en el día de su quebrantamiento y no sentiste pesar, no sentiste luto, no te dolió el corazón de lo malo, de lo que estaba aconteciendo. La Biblia dice que nosotros no nos gocemos en la injusticia. ¿Qué dice? Que nos gocemos en la justicia, que nos gocemos cuando un hermano le va bien, amén.
El hermano tuvo una victoria, esa es mi victoria. El hermano tuvo un triunfo, ese es mi triunfo. Pero si el hermano está en el infortunio, ese también es mi infortunio, porque somos hermanos. Pero en el caso de ellos, yo estoy viendo el proceder. Y le dice, ni haber echado mano, mira lo que hicieron, hermano. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. En otras palabras, venían los enemigos, lo arrasaban y dejaban los bienes. ¿Saben qué hacían ellos? Después que lo mataban, los babilonios mataban a sus hermanos, ellos venían y saqueaban, le quitaban todos los bienes, la espada, las armas que tenían, eran sus hermanos, y ellos tomaban, y dice, tú no debiste haber hecho eso, y le dice, tampoco, versículo 14, espero que ahora el libro tenga un poco de sentido, 14 dice, tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que se escapaban. En otras palabras, venía el ejército y de repente quizá buscaban refugio por el territorio de ellos. La encrucijada es entre un monte, se buscaban y ahí estaban ellos parados. ¿Y qué hacían ellos? Lo acababan de matar. En vez de socorrerle, porque eran sus hermanos, lo mataban. Dice, no debiste haber hecho eso. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día en otras palabras, eran traicioneros. Están ahí metidos, mira, los babilonios le decían, mira, están aquí, están escondidos. Lo entregaban, le decían a los enemigos dónde estaban su propio hermano. Eso hacían. Y ya ustedes pueden ver el cuadro, un libro que les dije que era un libro muy corto, pero que el libro tiene un mensaje muy impactante. Y hay lecciones para uno acá, de que uno debe eso es para, no, eso es para mí. Uno tiene que guardar su corazón constantemente. Guarda mi corazón. Pues constantemente, usted sabe, hermano, que es una lucha. ¿Ok? Esaú y Jacob. Esaú representa la carne. La carne. Jacob representa un hombre carnal que cuando Dios trató con él, recuerda, creo que en Génesis 29, si no me recuerdo, que él tuvo la lucha con el ángel, ¿usted recuerda esa parte? Y dice que había vencido, y dice, no será llamado tu nombre Jacob, que significa engañador, sino que tu nombre será Israel, porque ha luchado y ha vencido. Dios, eso de cambio de nombre, yo se lo enseñé muchas veces, cambio de nombre en la Biblia implica un cambio de naturaleza. Yo te puse nombres nuevos, mío eres tú. Recuerda, cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo y no te desampararé. Esa es la palabra que Dios da. Entonces, el cambio de nombre, el cambio de naturaleza, implica el cambio del corazón. Jacob era malo, no se equivoque nadie. No crea que Jacob era mejor, que Dios amó a Jacob porque era mejor que Saúl. No, los dos eran malos. Los dos eran malos. Aquí todo el mundo era malo. Aquí todo el mundo. Es más, Jesucristo le dijo, una de las cosas que más impacta es cuando a Jesucristo le llaman bueno. ¿Qué dijo él? ¿Por qué tú me llamas bueno? Solamente aún es Dios. Ahora, la pregunta es, ¿es Jesucristo bueno? Claro que sí. Claro que sí. Pero lo que pasa es que lo estaban poniendo a él a un nivel como un hombre. Tú eres un hombre bueno como otro hombre que es bueno. No, es muy diferente. Dice, no. Si tú me estás considerando a mí como un hombre bueno, en ese caso, ese va a decir, no, solamente Dios es bueno. Solamente Dios es bueno. Entonces, aquí vemos nosotros lo que acontece. Viene el regocijo y dice en el versículo 14 que ellos impedían a los judíos que escapasen. Y luego en el versículo 16, mira el versículo 16, ellos celebraban, mira lo que hacían, hermano. Ellos celebraban, dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Ellos hacían fiesta, celebraban la derrota, pero ahora en el resto del libro, porque es corto, aquí viene un cambio. Una palabra denota un cambio. La primera palabra del versículo 17, ¿qué dice? Más. En inglés sería but, pero. Cuando usted ve esa palabra, pero, es que dice, todo esto está aconteciendo. Todo esto tiene que ver con los descendientes de Saúl.
Todo esto tiene que ver por el trato que le hicieron a los descendientes de Jacob. Todo el castigo viene. Es más, yo estuve leyendo esta mañana que encontraron la ruina de Edom. Encontraron los arqueólogos, investigaron y encontraron, tal como Dios dijo, fue destruido. Fue destruido. Y usted puede verificar aún la Biblia de esta manera, de una forma histórica y arqueológicamente. No es necesario, porque nosotros no necesitamos ver nada de eso. Pero los que tengan interés pueden investigar todas estas cosas. Ahora dice aquí, pero, como que dice, pero, versículo 17. ¿Pero qué? Pero, en el monte de Sión, habrá un remanente que se salve. Bendito sea Dios. Y será santo. Y la casa de Jacob, ¿qué va a ser la casa de Jacob? Aquellos que fueron atacados por los babilónicos, toda la casa de Jacob, mira, la casa de Jacob. Y ahora busque usted, no lo haga porque va a perder su tiempo, le va a ahorrar que no lo busque. Pero si usted busca la casa de Saúl, no existe. La casa de Saúl dejó de existir, pero la casa de Jacob continúa. ¿Por qué? Porque Dios se reserva un remanente. Le voy a dar una idea de lo que a veces uno usa palabras, ¿verdad? Y yo soy de lo que creo que cuando uno ve una palabra no tiene que entenderla, entiende lo que lee. Yo siempre estoy contando un remanente. Le voy a dar una idea de lo que es un remanente. Usted ha visto, por ejemplo, en un bosque. Usted ve en un bosque y usted ve un árbol cortado, completamente cortado. Usted lo ve cortado en el piso, completamente destruido. Es más, lo ve aún que está completamente seco. Pero usted nota en la tierra un pequeño retoño. Usted nota un retoño. Ese retoño es de la misma naturaleza de ese árbol. ¿Qué significa ese retoño? Que ese retoño va a ser igualito a ese que está en el piso. Idéntico, ¿verdad? Usted sabe, por ejemplo, unas plantas, las mujeres que les gustan las plantas en las casas. Usted nota, usted va a casa de su amiga y dice, oye, dame un retoño. No sé cómo es otra palabra que usan. Y usted ve que brota uno y usted coge ese pedacito y lo lleva. Yo lo hice en casa con una planta que me regalaron. Y está hermosa. Y de ahí, bueno, de Margarita. Y de ahí esa planta yo cogí y ya hay otra en la sala. Y ahora, bueno, si sigo así se va a llenar la casa y creo que la señora no lo va a permitir. Pero de todas maneras, usted me está entendiendo. Entonces, el retoño es un remanente. El principio es que Dios siempre se preserva un remanente. Lo dice Pablo, si mal recuerdo, en el libro de Romanos, en el capítulo 11, cuando Elías creía que era el único que había quedado vivo porque ya todos los profetas de Baal habían sido, 450 habían sido degollados, ¿recuerdo? Elías había degollado 450 profetas. Y Jezabel lo estaba persiguiendo. Y él se mete en una cueva, ¿verdad? Y él dice, quítame la vida. Le dio, no sé qué fue. Los psicólogos dirían, le dio the manic depressive. Y todos esos términos que la gente ni sabe lo que dice, ¿verdad? A veces yo le digo, ¿qué usted me quiere decir con eso? No me use términos así. Yo soy un hombre sencillo. Dígame qué significa. Manic depressive, un montón de términos ahí que yo mismo no entiendo lo que significa. Y estaba Elías, quítame la vida. Y Dios le dice, cómete la torta, porque largo camino te resta, porque yo me he reservado, mire esto, yo me he reservado 7,000 que no doblarán sus rodillas delante de Baal. Él creía que estaba solo. Y Dios tenía un remanente, ¿me está entendiendo? Esto de remanente es muy importante en el entendimiento de todos los propósitos de Dios en la Sagrada. Un remanente. Siempre Dios se preserva un remanente. Alguien dice, hermano, ¿y si matan a todos los cristianos en el mundo en una persecución? ¿Dios tiene más cristianos? La sangre de los mártires, no sé si usted ha leído eso, lo que le gusta leer mucho. La sangre de los mártires viene siendo la semilla donde brotó el cristianismo. ¿Qué pasó cuando mataron a Esteban? Vino una gran persecución
Ellos estaban en Jerusalén, y Dios le dijo, vete a predicar el evangelio. Oh, ¿ustedes no quieren ir? Ok. Le mandó un azote, Saulo de Tarso, y dice, Hechos 8:4, y los que fueron esparcidos fueron anunciando las buenas nuevas por todas partes. Matan a Esteban, ¿verdad? Encarcelan a los apóstoles, y Dios usa a un diácono llamado Esteban y a un diácono llamado Felipe, a Esteban y a Felipe, y Felipe se convierte en un evangelista y Esteban es el primer mártir, y esa muerte de él resulta ser que luego la iglesia se esparce por todas partes del mundo hasta que llegó hasta lo último de la tierra. Por esa persecución estamos nosotros hoy oyendo la palabra hoy, a causa de eso, hermano, siglos y siglos después. Es decir que Dios se reserva un remanente. Habían acabado, pensaban arrasarla, destruirla, pero Dios se había reservado un remanente. Dios se reserva un remanente. Y aquí dice, en el versículo, dice aquí, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. En otras palabras, todo lo que se había perdido, como dice hoy, lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, Dios lo ha de restituir, lo volverá. Y lo vemos hasta el día de hoy. Y dice el versículo 18, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José, o sea, la casa significa las tribus, los descendientes, la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. ¿Sabes lo que sirve con una estopa? Se acaba de quemar completo. Será estopa, y los quemarán, mira aquí, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Saúl. ¿Lo ve ahí, hermano? ¿Usted ve por qué no se menciona la casa de Saúl en la Biblia? Ahí usted tiene la prueba. La casa de Dios exterminó completamente, y la razón fue por la soberbia de su corazón y porque también le fue piedra de tropiezo a sus hermanos. Que Dios, amada iglesia, pidámosle a Dios que nunca seamos piedra de tropiezo a nadie, a ningún hermano, sino que edifiquemos y no destruyamos. Dice aquí, y los del Negué poseerán el monte de Saúl. En otras palabras, lo que ellos dejaron, Dios va a destruir. Mira, lo que le hicieron a ellos, lo que le hicieron a las descendientes de Jacob, ahora Dios se lo hace a los descendientes a las posesiones de Saúl. Dice aquí, y también los campos de Samaria, de Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén estarán en Sefarad, poseerán la ciudad del Negué. En otras palabras, Dios ha tornado su suerte. Dios ha convertido su lamento en baile. Quedó un remanente, y ese remanente se va a multiplicar hasta el punto que va a poseer las posesiones de Saúl, porque Saúl iba a arder como una estopa, y Dios terminará. Como Dios le dijo a Moisés, mira, dile a Josué que yo borraré la memoria de los amorreos. ¿Te recuerdas ese texto? Dios, mira, dile a Josué, que era un guerrero, que yo voy a borrar la memoria de esto que maldicen a mi pueblo. Y luego dice, aquí viene, mire cómo concluye el libro. Mire qué hermoso, hermano. Mire cómo concluye. Dice, y subirán salvadores al monte de Sión. Monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? En la Biblia, el monte de Sión, ¿qué significa? Son como el monte de Sión. Literalmente había un lugar que se llamaba, había un monte de Sión, literalmente un monte. Pero también tiene significado espiritual. El monte de Sión fue, podemos decir, el monte donde Abraham ofreció a su hijo Isaac. El monte de Sión, el Gólgota, el Calvario, ¿verdad? El Calvario, donde se levantó ese poderoso Salvador para darnos vida y vida en abundancia, donde nuestros pecados han sido emblanquecidos por la sangre del Cordero. Y dice aquí también, y subirán Salvador del monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Y aquí viene, mira de qué manera termina.
Me fascina cómo termina el libro. El libro comienza hablando de la destrucción de Edom, ¿verdad? De la destrucción de un reino. O sea, el reino de los sodomitas iba a ser destruido. ¿Qué acontece? Y el reino, ¿de quién será? De Jehová. El reino será de Jehová. Me gusta lo como dice, como en el Apocalipsis, y los reinos, y habla de los juicios apocalípticos, y habla de la gran ramera en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, y habla de todo lo que va a acontecer, y luego dice, los reinos de este siglo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el mensaje, hermano. En síntesis, en estos 50 minutos más o menos. ¿Perdón? Sí. La victoria, exactamente. La victoria será de Jehová. El triunfo, el reino. ¿Sabe por qué? Cuando hemos hablado que en la oración cuando oramos, cuando el Señor le enseña a sus discípulos a orar, ¿recuerdan esa parte? Recuerdan que lo hemos dicho muchas veces, pero valga la redundancia, dice, venga tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza así. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que la voluntad de Dios solamente se hace donde Él está, y donde Él está en su trono, pero también está en el trono de tu corazón. La voluntad. Lo más que un creyente anhela es que la voluntad de Dios sea hecha. ¿No es cierto, hermano? Lo que más que usted anhela y la lucha de nosotros continuamente es mi voluntad. ¿Entiendes? Mi voluntad, porque yo quiero a veces coger por otro lado, y la voluntad de Dios. Entonces dice, usted tiene que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Y dónde es que viene el reino? ¿Dónde se hace su voluntad? ¿Cuál es nuestro problema anteriormente? Que no estábamos en el reino. ¿Por qué? Porque no hacíamos su voluntad. Aborrecíamos la voluntad de Dios. Pero ahora es lo contrario. La prueba de que hemos entrado al reino es que anhelamos la voluntad de Dios. Anhelamos la voluntad de Dios. No todo el tiempo, porque recuerda esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero la mayoría de las veces uno anhela hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno peca, uno se lamenta. Entonces, venga tú, ¿dónde se hace la voluntad? La voluntad de Dios viene, y esa voluntad es como decir, esto es un territorio que no está conquistado, ¿verdad? Esto es tierra. Haz tu voluntad en el cielo como también la tierra. El hombre fue creado del polvo. Yo soy tierra. Esto es tierra acá. Esto es tierra. Esta tierra es rebelde. Esta tierra está llena de caldo, de espina y de rebelión. Entonces, cuando viene Dios por su palabra y por su espíritu y habla en nuestros corazones, comienza Dios a quitar los cardos, las espinas, toda la maleza que hay en nuestro perverso corazón. Y comienza ahora uno a anhelar hacer la voluntad de Dios. Y ahí dice, ok, ya ese corazón es mi territorio. Esa vida es mi territorio. Ese hermano es mi territorio. Esa persona, porque ya el reino de Dios ha llegado. Ustedes recuerdan cuando los discípulos dicen, no dirán el reino vino aquí. Digo, el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Ustedes recuerdan eso que Jesús dijo? ¿Cómo es esto? Porque Cristo es el rey de ese reino. ¿Me está entendiendo? Esto no era un asunto tanto de geografía. Yo estaba pensando en algo geográfico. ¿Usted me está entendiendo? Oh, los romanos nos tienen aquí subyugados. Tumba estos malvados romanos para nosotros más. No. Calma, tranquilo. Suavena, como decía mi pastor. Suavena. Calma. Si yo, el reino de Dios, yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. El reino de Dios está encarnado en mí, que es Jesús. Y ustedes son mis discípulos. Ustedes son mis hijos y ustedes han hecho mi voluntad. Han fallado, claro que sí. Pero ustedes ya están en el reino. Ya ustedes están en el reino de los cielos. Algunos creyentes quieren hacer la voluntad de Dios. Hablan del reino de los cielos como si fuese algo remoto, ¿verdad?
No debe de ser así, porque ya el reino de Dios está dentro de nosotros. Porque el reino de Dios tiene un rey. Y ese rey es nuestro Jesús. Y como usted es Jesús, usted ha entrado a ese reino. Ahora, lo que falta para nosotros es que cada momento, cada día, nosotros anhelamos más su reino. Venga tu reino, haga su voluntad. Señor, mira, esto que voy a hacer, que tu reino venga, que tu voluntad impere en mi vida, en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en cada cosa que se haga, que sea el Señor de gloria que reine. Cuando es así, se cumple esta palabra. Y el reino será de Jehová. Oremos. Padre, quiero darte las gracias en esta hora. Hay tanto que decir, pero ya, Padre, siento que hasta aquí debo de llegar y concluir. Gracias, Padre, por esta palabra, este libro, que aparentemente no dice nada, pero, Padre, tiene un mensaje muy, pero muy impactante y muy importante para nuestras vidas. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu reino venga a nuestras vidas. Amén.